El 14 de octubre de 2025, después de 16 años en el corredor de la muerte, Lance Colin Shockley fue ejecutado por inyección letal en el Centro Correccional de Potosi, en Missouri. ¿Pero qué hizo? En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. La noche del 26 de noviembre de 2004, Lance Shockley, de 27 años, subió a una camioneta junto al prometido de su cuñada, Jeffrey Bayless. Los dos hombres se dirigieron por los caminos rurales y sinuosos cerca de Van Buren, Missouri. Pero en el camino de regreso, algo salió terriblemente mal. Lance perdió el control del volante y la camioneta salió de la carretera, estrellándose en una zanja. Aturdido y ensangrentado, Lance logró salir de entre los restos del vehículo y caminó hasta la casa cercana de Ivy y Paul Napier. Les dijo que había ocurrido un accidente y que necesitaba ayuda. Ivy notó que tenía las manos cubiertas de sangre y lo hizo pasar para atender sus heridas. Luego, Paul acompañó a Lance de vuelta al lugar del choque. Jeffrey seguía dentro de la camioneta, gravemente herido. Paul se dio cuenta enseguida de que no había nada que pudieran hacer para salvarlo. Así que regresaron a la casa, donde Lance llamó a su esposa y al 911. Poco después, Lance dejó el lugar con su esposa, Corey, y con la hermana de ella, Cindy Chilton, quien también era la prometida de Jeffrey. En el trayecto, Lance se volvió hacia Cindy y le dijo las palabras que nunca esperó escuchar. Jeffrey había muerto. Las mujeres dejaron a Lance en su casa y luego regresaron al sitio del accidente. Y cuando volvieron, Ivy y Paul aún estaban allí. Momentos después, llegaron la policía y los oficiales de patrulla de carreteras. Encontraron el cuerpo de Jeffrey en el asiento del pasajero, y dentro de la cabina había latas de cerveza aplastadas y una botella abierta de tequila. Pero afuera, manchando la parte exterior de la llanta, había algo mucho más inquietante, una franja de sangre. Y quedaba una pregunta: ¿quién iba conduciendo? El sargento Carl Graham, de la patrulla de caminos de Missouri, fue asignado al caso. Y esa misma noche, tocó a la puerta de Lance. Pero la historia de Lance había cambiado. Ahora afirmaba que nunca dijo que él conducía, y peor aún, que ni siquiera había estado en la camioneta. Ivy Napier sabía que eso no era cierto. Sabía con certeza que Lance le había confesado que él había chocado el vehículo. Pero cuando el sargento Graham le preguntó al respecto, ella no dijo nada. Y por un tiempo, pareció que la historia terminaba allí. Pero 4 meses después, Carl Graham no se había rendido y empezó a presionar más. Localizó a Ivy en su trabajo y le dijo, falsamente, que Lance ya había confesado. Y eso la llevó finalmente a hablar. Ivy le contó que Lance había aparecido en su casa justo después del accidente, alterado, desesperado y muy consciente de lo que había hecho. Dentro, le admitió que él había sido quien conducía. Lance se enteró rápidamente de que Ivy había hablado, y ahora Carl lo sabía todo. Estaba claro que el sargento no iba a dejarlo pasar, y cuando la madre de Cindy mencionó que él quería reunirse, Lance vio lo que se venía. Tenía que hacer algo. Así que le pidió al padrastro de Cindy la dirección del domicilio del sargento. Pero nadie sabía las consecuencias que eso tendría. Al día siguiente, el 20 de marzo de 2005, Lance pidió prestado el Pontiac Grand Am rojo de su abuela. El auto, un modelo antiguo de 1995, era fácil de reconocer, especialmente por una gran calcomanía amarilla en la cajuela. Y los testigos luego recordarían haber visto ese mismo vehículo estacionado en el lado equivocado de la carretera, cerca de la casa del sargento Carl Graham. El auto permaneció allí casi 3 horas, desde la 1:45 hasta después de las 4 de la tarde de ese día. A las 4:03 de la tarde, Carl había terminado su turno de patrulla, retrocedió su patrulla hasta la entrada de su casa y salió del vehículo. Y fue entonces cuando comenzó la emboscada. Una bala de rifle atravesó su chaleco antibalas y le destrozó la columna a la altura del cuello. Cayó al suelo de inmediato, golpeando el pavimento con tanta fuerza que se fracturó el cráneo y las costillas. Pero todavía seguía con vida cuando el atacante se acercó
y entonces sonaron 2 disparos más, esta vez de una escopeta. Uno le destrozó el rostro y otro el hombro. Y para cuando alguien finalmente lo encontró a las 5:15 de la tarde, el veterano de 12 años de la patrulla de caminos de Missouri ya estaba muerto. Esa noche, las sospechas se cerraron rápidamente sobre Lance. Alrededor de las 7 de la tarde, la esposa de Lance entregó una caja con 2 balas calibre 43 a su tío, diciendo: «Lance dijo que tú sabrías qué hacer con ellas». Pero ya era demasiado tarde. Los investigadores ya habían comenzado a enfocarse en Lance, y 2 patrulleros estatales, respaldados por un equipo SWAT, escondido entre los árboles, fueron a su casa. Primero lo llamaron por teléfono, diciéndole que necesitaban hablar sobre el asesinato, pero él los despachó y les dijo que lo buscaran en su trabajo. Y cuando finalmente salió, negó toda participación y afirmó que había estado con su vecino todo el día, haciendo trabajos en la casa. Luego, con la calma de alguien que los desafiaba a actuar, ordenó a los oficiales que se retiraran de su propiedad y los advirtió que no regresaran sin una orden judicial. «Si lo hacen», les dijo amenazante, «va a haber problemas y alguien va a recibir un disparo». A la mañana siguiente, Lance se mantuvo en su historia. Les dijo a los investigadores la misma coartada que había dado antes. Pero durante una llamada telefónica con su esposa a la hora del almuerzo, los oficiales escucharon algo que cambió todo. Ella le recordó que ya había dicho a la policía que él estuvo en casa hasta casi las 5:45 de la tarde, horas después de que el sargento Carl Graham había sido asesinado. Y Lance no la corrigió. En cambio, respondió con calma: «Está bien, eso servirá. Eso estará bien». Pero para entonces, todo empezaba a desmoronarse. Lance trató de convencer a su abuela de mentir por él, pidiéndole que dijera que había estado en casa todo el día. Y cuando ella dudó, él le puso un dedo sobre la boca y repitió: «Estuve en casa todo el día». Y no se detuvo ahí. También advirtió a su primo que no repitiera lo que había escuchado, intentando tapar las grietas antes de que se abrieran por completo. Pero no funcionó. El 23 de marzo de 2005, la policía arrestó a Lance Shockley, primero por huir de la escena del accidente en el que murió Jeffrey Bayless y luego por el asesinato del sargento Carl Graham. Pero el caso se alargó. Su juicio no comenzó hasta 2009, 4 años después del asesinato. Debido a toda la atención mediática, el proceso se trasladó del condado de Carter al condado de Howell. Allí, finalmente se conformó un jurado. Los fiscales dijeron que Lance había matado a Carl para detener la investigación sobre el accidente anterior. Pero la defensa calificó esa teoría de absurda, argumentando que matar a un oficial no haría desaparecer un caso. Afirmaron que Lance era inocente. Aún así, los investigadores se mantuvieron firmes. Creían que Lance tenía un objetivo: silenciar al hombre que se estaba acercando demasiado. El 27 de marzo de 2009, el jurado regresó después de solo 3 horas de deliberación. Declararon a Lance culpable de asesinato en primer grado, pero el juicio no había terminado. Lo que vino después fue la fase de sentencia, la parte en la que el jurado debía decidir si Lance debía recibir cadena perpetua o la pena de muerte. La ley exigía que el jurado evaluara cualquier evidencia atenuante frente a los factores agravantes. Los fiscales presentaron 4. Primero, que Carl era un oficial de paz, y Lance lo mató por su trabajo. Segundo, que el asesinato fue vil e inhumano, una muestra, dijeron, de lo que llamaron una mente depravada. Tercero, que el asesinato se cometió para evitar un arresto legal. Y por último, que Carl era un testigo potencial en la investigación del accidente, y Lance lo mató para silenciarlo. Los jurados estuvieron de acuerdo en 3 de los 4 puntos. Determinaron que Carl fue atacado porque era un oficial, porque podía testificar contra Lance, y porque Lance quería detener el arresto que se avecinaba. Pero en lo que no pudieron ponerse de acuerdo fue en el castigo. Algunos querían cadena perpetua sin libertad condicional, mientras que otros pedían la pena de muerte. Y al final, se estancaron. Según la ley de Missouri, cuando un jurado no puede llegar a una decisión sobre la pena, la responsabilidad recae en el juez. Y el juez David Evans no dudó. Revisó las mismas pruebas, los mismos agravantes, y dictaminó que el peso del caso exigía la muerte.
El 22 de mayo de 2009, Lance fue condenado formalmente a morir. Durante los años siguientes, Lance luchó contra su sentencia de muerte, presentando apelación tras apelación. En una audiencia reciente, el Estado admitió en silencio lo que había sido obvio durante años. Todo el caso contra Lance se construyó sobre arena. La evidencia era circunstancial. No había huellas dactilares, ni ADN, ni arma, ni testigos presenciales. Solo una red de suposiciones y contradicciones cosida por una fiscalía desesperada por conseguir una condena. Cada parte importante de la evidencia en el caso de Lance fue cuestionada o contradicha por múltiples testigos. Las líneas de tiempo no coincidían y los informes forenses no encajaban. Aún así, pese a todo, el jurado lo declaró culpable y el juez firmó su sentencia de muerte. Desde el primer día, Lance ha dicho lo mismo. Él no mató al sargento Carl Graham y nunca ha cambiado esa historia. Décadas después, seguía luchando, rogando por nuevas pruebas de ADN que pudieran limpiar su nombre de una vez por todas. Según la defensa, la emoción tomó el control y la investigación se redujo a uno solo nombre: Lance Shockley. De entre 500 pistas investigativas, al menos 132 apuntaban a otros posibles sospechosos, personas con motivos, con oportunidad. Pero esas pistas se enfriaron no porque carecieran de evidencia, sino porque nadie las siguió. Testigos declararon más tarde que la policía los presionó para replantear sus declaraciones hasta que encajaran con la historia que los detectives ya creían. Dejó de ser una investigación y se convirtió en una misión: cerrar el caso, no encontrar la verdad. En cuanto a su defensa, Lance nunca tuvo una oportunidad real. Después de que un guardia de la cárcel afirmara haber escuchado una confesión, una historia que luego se derrumbó, los defensores públicos de Lance abandonaron el caso. Perdió a los únicos abogados que lo habían seguido desde el principio. El abogado privado que los reemplazó no realizó su propia investigación, nunca cuestionó la evidencia forense del Estado y jamás presentó a nadie que explicara quién era Lance o de dónde venía. Así que cuando el analista de armas del Estado admitió, años después, que parte de su testimonio había sido erróneo, ya era demasiado tarde. El jurado ya había escuchado lo peor, y nunca escuchó a un solo experto que argumentara lo contrario. Al final, nada de eso hizo diferencia. Después de 16 años en el corredor de la muerte, el tribunal fijó una fecha de ejecución. El 14 de octubre de 2025 sería el último día de Lance. Esa mañana, Lance pasó tiempo con sus hijas y un amigo cercano, según informaron las autoridades penitenciarias. En cuanto a su última comida, las cosas se mantuvieron simples. Recibió artículos del economato: mantequilla de maní, 3 paquetes de avena, agua y 2 bebidas deportivas. A las 6 de la tarde, ya estaba amarrado a la camilla. Los testigos estaban en su lugar. La cortina se había abierto. Y justo antes de que los fármacos comenzaran a fluir, dejó un último mensaje escrito. Citaba las Escrituras: «Así también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría». A las 6:13 fue declarado muerto. Lance Colin Shockley tenía 48 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.